Hola y bienvenidos a esta lección. A continuación vamos a ver el tema de herencia en JavaScript. ¿Están listos? ¡Vamos! Bien, el tema de herencia es una característica muy importante en la programación orientada a objetos. Y cuando estamos trabajando con JavaScript, podemos aplicar este concepto para reutilizar código y poder heredar características desde una clase padre hacia una clase hija. En el diagrama podemos observar una clase padre, la clase persona. En esta clase padre hemos definido algunos atributos, como es el atributo de nombre y apellido. Y posteriormente también hemos agregado algunos métodos, por ejemplo el método get para el nombre, set también para el nombre, get para apellido y set para apellido. Así que son los métodos que hemos agregado a nuestra clase padre. Ahora, vamos a crear una clase hija. La clase hija se llama empleado. Y esta es una clase que va a heredar las características definidas en la clase padre. Es decir, que va a heredar las características de la clase persona, como son los atributos de nombre y apellido. Así que la clase de empleado no tiene necesidad de volver a agregar estas características, las va a heredar de manera automática, simplemente al agregar extends en la definición de su clase. Y posteriormente esta clase empleado tiene algunas características particulares, por ello es una clase hija. Así que esta clase empleado tiene como característica particular el departamento donde trabaja cierto empleado, pero ya va a tener heredado las características de nombre y apellido para que sepamos el nombre completo de este empleado. Y esta clase hija entonces agrega el atributo de departamento, además de los métodos getDepartamento y setDepartamento. Recordemos que get es para recuperar el valor del atributo y set para modificar el valor de cierto atributo. Este tipo de diagrama se conoce como diagrama UML y fue hecho con la herramienta de Umletino. Es una herramienta gratuita que pueden utilizar de manera online. Bien, vamos a ver cómo resolver este problema basado en este diagrama de clases. Vamos a limpiar este código, vamos a dejar la definición de nuestra clase únicamente con los atributos de nombre y apellido, y esta va a ser la clase padre. Y también dejamos los métodos getNombre, setNombre y falta agregar los métodos getApellido para completar nuestra clase y setApellido. Recibimos como parámetro el apellido para poder modificar el atributo de nuestra clase, el atributo de apellido. Bien, con esto ya tenemos los métodos get y set para el atributo de nombre y los métodos get y set para el atributo de apellido. Con esto ya tenemos completa nuestra clase padre. Ahora vamos a crear nuestra clase hija, la clase de empleado. Así que escribimos class, la clase se llama empleado. Recordemos que las clases inician con letra en mayúscula. Esto por buenas prácticas. Y para heredar de una clase padre solamente utilizamos la palabra reservada extends y posteriormente el nombre de la clase que queremos heredar, en este caso la clase de persona. Posteriormente abrimos el cuerpo de esta clase con llaves, abrimos y cerramos llaves. Y con esto de manera automática vamos a heredar las características definidas en la clase padre. Como hemos comentado, los atributos de nombre y apellido y los métodos get y set para cada atributo. Ahora, como siguiente paso vamos a agregar un constructor. Agregamos el constructor de nuestra clase y vamos a tener un nuevo atributo, el atributo de departamento. Así que vamos a recibir este parámetro y posteriormente por medio del operador this vamos a definir este atributo guión bajo departamento. Recordemos que estamos utilizando guión bajo ya que posteriormente vamos a definir los métodos get y set para ese atributo. Y debido a que los métodos get y set se van a llamar departamento, no se puede llamar igual el atributo de nuestra clase. Por ello es que anteponemos guión bajo. Y entonces le asignamos el valor del parámetro que estamos recibiendo. Con esto ya tenemos el constructor de nuestra clase, aunque posteriormente vamos a ver que aquí falta algo. Sin embargo, vamos a continuar con la definición de nuestra clase y posteriormente vamos a corregir este código. Agregamos el método getDepartamento y este método va a regresar el atributo de departamento, el valor del atributo de departamento. Por lo tanto, ponemos this punto guión bajo departamento y definimos el método set también para este departamento, para este atributo. Recibimos como parámetro el departamento y utilizamos este parámetro para modificar el valor del atributo departamento de esta nueva clase, la clase de empleado. Bien, y con esto ya tenemos nuestra clase de empleado.
Como hemos comentado, falta un detalle en el constructor, pero eso lo vamos a comentar a continuación. Ahora, si queremos crear objetos de la clase padre, podemos observar que tenemos el constructor y va a recibir los parámetros de nombre y apellido para inicializar los atributos de nuestra clase de nombre y apellido respectivamente. Así que cuando creamos un objeto de esta clase, simplemente le pasamos estos valores y funciona sin ningún problema. Vamos a limpiar este código y vamos a mandar a imprimir este objeto, persona 1, y podemos observar que se imprime los valores de Juan y Pérez en los atributos de nombre y apellido respectivamente. Así que hasta el momento funciona sin ningún problema, ya que esto es la clase padre. Pero ahora, si queremos crear un objeto de la clase hija, vamos a tener un detalle. Vamos a ver cuál es este. Vamos a definir una variable que se llama empleado1 y vamos a intentar crear un nuevo objeto de la clase hija. Recordemos que el constructor de la clase padre nos está pidiendo pasar el parámetro de departamento. Sin embargo, aquí nos manda un error. De manera automática nos mandó el mensaje: debes de llamar el constructor de la clase padre utilizando super. De lo contrario, si no mandamos a llamar el constructor de la clase padre, entonces no podemos crear un nuevo objeto de la clase hija. Vamos a ver a qué se refiere esto y cómo corregirlo. Lo que está sucediendo es que cuando creamos un objeto de la clase hija, solamente estamos inicializando el atributo de departamento, pero debido a que estamos haciendo extends de la clase persona, entonces JavaScript en este momento no tiene forma de inicializar los atributos de nombre y apellido. Así que la única forma sería mandar a llamar este constructor para pasar los valores de nombre y apellido a este constructor de la clase padre. Y para ello, entonces existe la palabra super. Esa es otra palabra reservada y la tenemos que utilizar en la definición del constructor de la clase hija. Así que la primera línea del constructor de la clase hija tiene que mandar a llamar al constructor de la clase padre. Y para poder hacer esto ponemos super y posteriormente entre paréntesis pasamos los valores, los argumentos que queremos enviar al constructor de la clase padre. Recordemos que el constructor de la clase padre recibe estos dos parámetros, nombre y apellido. Así que son los valores que tenemos que pasar a la clase padre. Sin embargo, hasta el momento no hemos definido ningún parámetro que podamos enviar a la clase padre. Así que en el constructor de la clase hija vamos a agregar precisamente estos parámetros para poder inicializar correctamente todos los atributos tanto de la clase padre como de la clase hija. Así que agregamos los parámetros de nombre, coma, el apellido y finalmente el departamento. Así que esos son los nuevos parámetros que hacían falta para completar la definición del constructor de la clase hija. Y entonces la clase hija va a utilizar estos parámetros para inicializar por completo el objeto de la clase padre. Sin embargo, al final vamos a ver que es un solo objeto que tiene atributos de la clase padre y atributos de la clase hija. Así que con super lo que hacemos es mandar a llamar el constructor de la clase padre. Por lo tanto, pasamos los parámetros de nombre y apellido. Y con esta línea lo que estamos haciendo es llamar al constructor de la clase padre. Y una vez que ya hemos inicializado correctamente el constructor de la clase padre, entonces simplemente terminamos de inicializar el atributo de la clase hija, el atributo de departamento. Y con esto, cuando creamos un nuevo objeto de la clase empleado, podemos observar que ya no nos manda ningún error. Sin embargo, ahora lo que tenemos que hacer es pasar la información para poder crear un objeto de tipo empleado, incluyendo los atributos de la clase padre. Así que pasamos, por ejemplo, el valor de María, posteriormente el apellido, por ejemplo, Jiménez, y pasamos ahora el departamento. Este es el nuevo atributo de la clase hija, por ejemplo, el departamento de sistemas. Y con esto estamos creando por completo un objeto de la clase hija, incluyendo los atributos de la clase padre. Vamos a mandar a imprimir este objeto, console.log, y posteriormente la variable de empleado1, que está apuntando al objeto de tipo empleado, el cual hereda las características de la clase padre persona. Vamos a ver cómo se visualiza en consola. Y podemos observar que este objeto es de tipo empleado y está imprimiendo los atributos de la clase padre, que es nombre con el valor de María, apellido Jiménez. Así que esos dos atributos se están heredando de la clase padre. Y finalmente también tenemos el atributo definido en la clase hija, el atributo de departamento, con el valor de sistemas. Y para comprobar que podemos acceder a los métodos definidos en la clase padre, que los estamos heredando, vamos a hacer lo siguiente. Ponemos empleado1 punto
y posteriormente mandamos a llamar el método getNombre. Y podemos observar que este método getNombre no está definido en la clase de departamento. En este punto en ningún momento tenemos nada relacionado con nombre, excepto la recepción del parámetro para inicializar el atributo de la clase padre. Pero no hemos definido el método getNombre en la clase hija. Esto quiere decir que el método getNombre definido en la clase padre se está heredando a la clase hija y por lo tanto en este momento se puede mandar a llamar sin ningún problema, ya que lo estamos heredando y entonces podemos acceder a los métodos definidos en la clase padre. Obviamente podemos acceder también a los demás métodos definidos en la clase padre, ya que han sido heredados a la clase hija. Bien, pongan a prueba estos conceptos ya que son muy importantes en la programación orientada a objetos. Eso es todo por este video y nos vemos en la siguiente lección. Saludos.